Bien, buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIEC, análisis comparativo de habilidades duras y blandas requeridas por empresas de software en Ecuador, a cargo del máster Rodrigo Saraguro Bravo. Muy buenas El máster tardes. Rodrigo ¿Me Saraguro, confirma por favor si se me escucha? sí, realizaré la presentación. El máster Rodrigo Saraguro Bravo es ingeniero en sistemas informáticos y computación de la UTPL, máster en desarrollo de software de la Universidad de Granada, España. Es docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral desde el 2016, director de proyectos comunitarios, entre ellos Mi Bosque 3D, que fue el ganador en 2021 en la categoría Educación Ambiental en los retos Guayas y Quito. Actualmente dirige el proyecto Tecnologías Inmersivas para la Educación Forestal. Es representante de SPOL en la red de aprendizaje inmersivo y fundador de la comunidad de videojuegos Gametopía, quienes organizan la Global Game Jam y Game Jam Plus. Sin más, doy paso a la conferencia. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenas tardes con todos. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles un poco de lo que pudimos trabajar en una materia en metodología de investigación con uno de los grupos que pude tutorizar. Esta publicación se denomina Análisis comparativo sobre las habilidades blandas y duras requeridas por empresas de desarrollo en Ecuador. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, podemos ver el listado de los autores, entre ellos todos son estudiantes de la materia metodología y, bueno, en este caso mi persona. Para hablar un poco sobre esta investigación, básicamente debemos conocer qué se denomina habilidad dura y habilidad blanda. ¿Sí? Normalmente la habilidad dura nos estamos refiriendo a aquello que un desarrollador como tal debe conocer a nivel técnico. Por ejemplo, lenguajes de programación, frameworks, conocimiento a nivel de patrones de diseño, arquitecturas, es decir, normalmente aquellos conocimientos que durante una ingeniería normalmente se desarrollan. Y a nivel de habilidades blandas, en cambio, nos estamos refiriendo a aquellas habilidades que están más enfocadas a muchas veces cómo es una persona o cómo se comporta una persona. Por ejemplo, si tiene liderazgo, si se sabe comunicar, si es capaz de dirigir algún grupo, en fin, factores normalmente humanos que pueden influir en algún momento, incluso en una entrevista de trabajo en ciertas empresas. Entonces, ya conociendo un poco estos dos conceptos, vamos a hablar un poco sobre qué podríamos conocer adicionalmente y bueno, y qué hemos analizado. Dentro de los datos que luego vamos a indicar cómo se han podido recuperar, hemos identificado todas estas tecnologías que estarían enfocadas más a la parte de habilidades duras, ¿sí? Entonces aquí vemos muchos lenguajes de programación, vemos frameworks, algunos de ellos son bastante nuevos y otros ya lenguajes muy conocidos y todo esto dependerá también mucho de las tendencias, de lo que el mercado ofrece y vamos a ver cómo podemos recuperar información y cómo lo hemos analizado. A nivel de las habilidades blandas, en cambio, un factor primordial hoy en día, gracias al trabajo en línea y las posibilidades de trabajar en cualquier país, el inglés, sobre todo es una de aquellas habilidades que se está pues buscando mucho, sobre todo fuera del país. En nuestro estudio también hemos incluido algunas plazas que quizás son ofertadas de forma remota, pero para Ecuador. Entonces vamos a ver justamente qué es lo que hemos podido analizar. Para poder hacer todo esto, hemos utilizado la técnica de web scraping. Hemos definido algunas plataformas para poder extraer. Obviamente no todas las plataformas permiten hacer extracción. Hemos revisado igual también los términos y condiciones de estas plataformas con las cuales sí era posible recopilar información y sobre todo llegar a una publicación. Bueno, y por si acaso alguien no sepa qué es web scraping, básicamente es hacer una petición a un sitio web
leer el contenido HTML y poco a poco ir estructurando esa información y depurando aquella información que necesitamos para armar nuestro dataset. A nivel también conceptual, también es claro mencionar que hoy en día existen varias modalidades de trabajo, entre ellas el presencial, que sería el face to face, donde trabajas de forma física en un lugar, la parte remota o virtual, que normalmente varias empresas nos ofrecen dependiendo de las posibilidades, alguna plataforma o trabajar con algún software específico. Es decir que, bueno, hoy en día que todos usamos repositorios, pues la parte remota igual se ha podido trabajar. Y a nivel híbrido, una mezcla de ambos. Es decir, que hay empresas que trabajan ciertos días presenciales y otros días virtuales. A nivel de los desarrolladores de software, hemos seleccionado ciertos perfiles, porque hoy en día existen diferentes áreas, diferentes perfiles en general a nivel de computación, y hemos por ahora segmentado un poco el trabajo hacia desarrolladores web, full stack, backend y frontend. Hablando un poquito sobre las tecnologías, aquí tenemos algunos hitos importantes, entre ellos, por ejemplo, Java en el 2012 fue uno de los lenguajes más populares, al igual que C Sharp y PHP. Ya en 2015, C++ era uno de los lenguajes más populares, adicionalmente también Java y Python. Sin embargo, ya en los últimos años nos hemos percatado que JavaScript y Python pues, son los lenguajes que más eh, se rankean en muchos tipos de ranking, no solo a nivel de popularidad, sino también a nivel de cuánto lo requieren las empresas, de quiénes están interesados en aprender. Es decir, que estos dos lenguajes normalmente en cualquier ranking los van a ubicar. Ya adentrándonos un poco a nivel de la investigación, estas fueron algunos de los procesos y etapas que se desarrollaron, entre ellos identificar las habilidades duras y blandas más demandadas a nivel de las compañías de tecnologías de la información en Ecuador, analizar un poco también el mercado en la fase 2 y sobre todo utilizar el scrapping para poder recuperar información de la web. A nivel de la fase 3, proveer obviamente información y recursos que tengan que ver mucho también con la carrera. Mucho del análisis que hicieron los estudiantes también se basaba en segmentar un poco lo que se está exigiendo a nivel también de educación, a nivel de las mallas, y en definitiva irlo relacionando también a la demanda que existe a nivel de las plataformas donde se postean vacantes. Y finalmente, nuestro último paso, que de hecho se basó en la publicación, donde íbamos a informar qué modalidades y qué habilidades duras y blandas se pudieron encontrar en 4 plataformas. ¿Sí? Ahora voy a dar paso a uno de los integrantes que colaboró en este proyecto. Él se llama Kevin Chévez y es estudiante de Ingeniería en Computación. Un momento, por favor. Bueno, muy bien. Saludos cordiales con todos. Como ya lo mencionó mi profesor, yo voy a explicar en este caso, bueno, me llamo Kevin Chez y voy a explicar en este caso un poco sobre eh, las preguntas de investigación que básicamente nosotros teníamos. Nosotros en esta sección, dentro de, bueno, todo comenzó con las siguientes preguntas. La primera pregunta era acerca de cuáles eran las habilidades duras y blandas requeridas para los desarrolladores en Ecuador. La segunda pregunta también de investigación que nosotros teníamos era con respecto cuáles eran las ofertas disponibles para las modalidades de trabajo presenciales, remotas e híbridas. Y adicionalmente también la tercera pregunta, que es con respecto a cuáles son las habilidades, perdón, cómo varían estas habilidades en las diferentes solicitudes de trabajo con las diferentes modalidades existentes, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros para poder responder estas preguntas, seleccionamos la siguiente metodología. La metodología que nosotros propusimos consta de las siguientes 3 etapas. La primera etapa trata sobre la selección de las plataformas de trabajo en línea. La segunda etapa trata de la extracción de los datos y la tercera etapa y la última, la transformación y depuración de estos datos para su posterior visualización.
En este caso, en la etapa de la selección de las plataformas de trabajo, básicamente lo que nosotros hicimos fue identificar entre todas las plataformas existentes cuáles son las plataformas que estaban disponibles para que se le pueda hacer el web scraping, debido a que no todas las plataformas existentes permiten hacer web scraping. En este caso, nosotros utilizamos una porción pequeña de código para poder identificar si es que estas plataformas permitían. Con decirles que nosotros empezamos con 10 plataformas, luego fuimos identificando, no se podía, y a la final nos quedamos con 4, que son las que vemos en pantalla: Freelancer, Jora, Mi Empleo y GrabJobs. En ese caso, nosotros a la final, con este web scraping que nosotros hicimos, pudimos recolectar un total de aproximadamente 9.048 publicaciones de trabajo, y con un peso más aproximado a lo que se indica en pantalla. Por parte de del proceso de la extracción, en esta etapa nosotros básicamente lo que hicimos fue basarnos del lenguaje de programación Ruby, debido a que nosotros en este lenguaje de programación tenemos justamente una simplicidad muy pequeña en la parte de la programación para poder hacer el web scraping. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue, para cada plataforma seleccionada, nosotros identificamos las etiquetas, identificamos las secciones dentro de la plataforma en sí, de las solicitudes de trabajo, haciendo un previo filtro sobre qué era lo que queríamos buscar. En este caso, si nosotros estamos pensando con respecto al desarrollo de software, entonces nosotros lo que hicimos fue, en cada página en sí, prácticamente buscar desarrollo software, y eso ahí nos entregaba una lista paginada de publicaciones de trabajo con diferentes estructuras. Entonces, por ende, nosotros para cada parte, para cada plataforma, tuvimos que hacerle web scraping. Y en este caso, esto aquí nos permitió a nosotros obtener justamente 4 conjuntos de datos, 4 datasets, para poder posteriormente hacer el siguiente proceso, que se trata de la transformación y la depuración de los datos. En este caso, nosotros no solamente nos quedamos con lo que ya existía, con los datos que teníamos. De alguna manera identificamos que existe la posibilidad de que se repitan muchos de estos. Entonces, por eso la primera parte, que fue la limpieza de los datos recolectados, debido a que existía la posibilidad de que, como bien lo mencionaba, una publicación esté realizada, por ejemplo, en una fecha tal, y que posteriormente, una semana después, la vuelvan a publicar. Entonces, si existían similitudes entre publicaciones, básicamente nosotros nos quedamos solamente con una, ¿sí? Entonces, con esto de aquí nos permitió justamente entrar a la etapa de la transformación y de los datos en información. Básicamente aquí, mediante el uso de Python, del lenguaje de programación en Python, nosotros lo que hicimos fue aplicar expresiones regulares para poder, en cada párrafo, en cada título, en cada etiquetas, poder nosotros extraer justamente las palabras claves que nosotros previamente habíamos definido dentro de la revisión de la literatura. Entonces, en este caso pudimos extraer las habilidades duras, las habilidades blandas, y básicamente en la siguiente parte, bueno, también obtuvimos las modalidades de trabajo y la parte de los perfiles, ¿sí? Los perfiles de trabajo incluso. Y esto aquí nos permitió a nosotros, por cada publicación, poder hacer una clasificación de la información, que es la última parte de este proceso. Y en este caso, esto nos permitió a nosotros poder categorizar cómo estaban todas estas variables repartidas, para poder posteriormente responder a las preguntas de investigación. En este caso, como parte de los resultados, hicimos una comparativa con la revista de TIOBE. Y como podemos ver, nosotros empezamos a hacer nuestro web scraping, la extracción de estos datos, en noviembre de 2022, el 22 de noviembre de 2022, y en este caso nosotros obtuvimos los siguientes resultados. Como podemos ver, comparado con TIOBE, básicamente solamente se repiten 2 de estas habilidades duras. En este caso es Python y Java, repartidos de una manera un poco distinta, pero difieren unas de otras, ¿no? Y posteriormente, con respecto a los diagramas, aquí podríamos inicialmente decir, bueno, aquí como que está mucho ruido, ¿no? Sin embargo, lo más importante que hay que destacar en estos diagramas, en este caso el diagrama de las habilidades duras en la modalidad presencial, face to face, nosotros lo que en este caso podemos detectar es cómo las barras que están más altas, nosotros podemos identificar el lenguaje de programación C, la habilidad dura o lenguaje de programación de React y JavaScript son unos de los que más resaltan en diferentes modalidades. En este caso, perdón, en diferentes perfiles. En este caso podemos ver en frontend la barrita azul, frontend se repite también con React,
y full stack, que en este caso que es para el lenguaje de programación en C. Y similarmente tenemos para la siguiente modalidad, que en este caso es remota, que tiene una similitud, como podemos notar, sin embargo difieren en ciertas porciones. En este caso sigue estando React, JavaScript, aparece un poco Angular con AWS, repartidas en sus perfiles frontend, backend, ¿sí? Y en este caso, para la parte de la modalidad híbrida, nosotros en este caso podemos visualizar asimismo cómo algunas continúan estando en el podio, eh, y cómo están repartidas en niveles de números, ¿no? Entonces, ahora básicamente teniendo esa sección demostrada de estos resultados de las habilidades duras, tenemos entonces ahora de las habilidades blandas. En este caso, podemos notar cómo la que tiene mayor peso dentro de, en este caso, podemos ver en la modalidad presencial, en este caso está inglés. Sin embargo, no se queda tampoco tan atrás Teamwork y Creativity, y esto es algo que cabe destacar, que en las siguientes modalidades, por ejemplo, en este caso remoto, se mantiene una similitud de las palabras claves, en este caso las habilidades blandas mencionadas. También para la parte híbrida, seguimos viendo una similitud dentro de todo lo que recopilamos, y, y en ese caso nosotros podemos tener las siguientes conclusiones. Las conclusiones que nosotros tenemos es que básicamente las habilidades y el conocimiento requerido por un programador, bueno, por un trabajo de desarrollador de software en Ecuador, varía, depende de la compañía, la modalidad de trabajo y el nivel de experiencia o el perfil de trabajo. Por otro lado, también tenemos que la adaptación de estas compañías en la modalidad virtual y la flexibilidad del trabajo, como un desarrollador no se ve influenciado en un cambio hacia la modalidad de la industria, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos justamente con lo que mencionaba anteriormente, detectar que a la final no hay tanta influencia entre estos equipos porque básicamente tienen una similitud. Y también como última conclusión es que las modalidades de trabajo no influyen en los requerimientos de las habilidades blandas y duras. Por ese lado, podemos presentar la siguiente diapositiva y la última, que este fue nuestro equipo de trabajo, formado por los estudiantes, como lo mencionó el profesor, y también eh, por nuestro tutor. Muchas gracias. También queremos agradecerle a nuestra Miss, que estuvo de metodología, que estuvo acompañándonos también dentro de todo este proceso. Y bueno, en ese caso, muchísimas gracias. No sé si tal vez tengan alguna duda con respecto al trabajo realizado. Las preguntas pueden ser tomando el micrófono o el chat. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpen, no sé si se me escucha. Sí. Sí, se escucha muy bien. Listo. Lo que quería saber era cuál es la diferencia que ustedes tomaron con respecto a los perfiles de full stack, backend, frontend, con respecto a lo de web developer. Ya, a ver, en este caso, sí, en este caso nosotros básicamente eh, pudimos notar cómo en muchas de estas publicaciones, inicialmente empezamos, y es muy buena la pregunta, muchas gracias. Inicialmente nosotros empezamos identificando frontend, backend y full stack. Sin embargo, veíamos cómo en muchas de estas publicaciones se repetía la parte web. Y nosotros dijimos, bueno, entonces, como se repite mucho, podríamos encasillarlo dentro de front, o podríamos encasillarlo dentro de back, o podríamos encasillarlo dentro de full stack, pero tal vez a la final puede ser que tengan diferencias, debido a que full stack a la final no solamente es desarrollo web, o también se trata en desarrollo incluso móvil, en desarrollo incluso de la parte de interfaces gráficas, experiencias de usuario, ¿no? Entonces, a la final, como veíamos que en este caso había una tendencia en repetirse también la parte web, decidimos nosotros separarlas y también dejarla como una variable adicional. Tal vez en la parte web se refería al no code, o no sé, de pronto en WordPress, no sé si se trabaja con lenguaje de programación para crear página web. Sí, así es. Ajá, también como podemos ver aquí en las variables que están. Parece de hecho igual. Sí, de hecho, no aparece. Ah, sí aparece. Ok, perfecto. También tenemos una pregunta en el chat.
¿Dónde podría encontrar el artículo para poder leerlo? De Danae Este Tauber. artículo, la verdad no estoy seguro, es O sea, IEEE. claro, va a estar publicado en IEEE. Se me escucha. ¿Puedes poner la primera, la portada? Se Sí, Sí, escucha, bueno, se yo escucha. supongo que no se me vea. Este artículo fue publicado en el evento CONISOFT. Este evento ya se ha desarrollado a nivel de ingeniería de software por varios años y la intención, bueno, en teoría en algunos meses ya se debe publicar en IEEE Explore y también en Scopus va a estar en la base de datos. Así que por ahí lo vamos a poder conseguir. Gracias, te dice. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Cuál sería la carrera más adecuada para, digamos, uno capacitarse, digamos, en la SPOL para poder acceder a estos tipos de trabajo, ¿no? Sí, listo. Muchas gracias por la pregunta. En este caso es un poco, bueno, depende también de la consideración de la persona. Como podemos ver, de hecho, dentro de nuestro artículo, y les recomiendo que lo lean si están interesados en estos temas, nosotros tenemos más gráficas, más análisis y de lo que se obtuvo. Y básicamente se puede identificar cómo existen, por ejemplo, lenguajes de programación o habilidades duras que están como que compitiendo por el podio. Y la verdad, esto entonces variaría dependiendo del perfil de la persona, de las habilidades de esta persona. Entonces, por eso es que a la final no terminamos recomendando algunas, sino que mencionamos un top 5 por ejemplo, para que de ahí puedan seleccionar. Claro, en este caso en SPOL puedes estudiar justamente ingeniería de computación. Eh, Podrías aprender un poco en este caso sobre Angular, ¿sí? Este es algo que se enseña aquí y también está mencionada dentro de los resultados. Sí, sí, he visto. ¿Cuál le predomina más, React o Angular? Porque o sea, también he visto bastantes vacantes de Angular, pero no sé qué. Por ejemplo, yo en mi caso me estoy capacitando externamente en una academia que enseña principalmente con React. Sí, en este caso, como podemos ver, hay una tendencia un poco alta con respecto a React, ¿no? En este caso, la modalidad presencial. Eh, y Angular queda un poco por debajo, pero luego podemos ver en la siguiente gráfica cómo Angular empieza a tomar un poco más de presencia dentro de las menciones, y sin embargo React también está por ahí, ¿no? Entonces ahí ya puedes darte una idea tal vez de cuál estaría en mayor tendencia. Sin embargo, estos resultados, como bien lo mencioné, están más explícitos dentro de nuestro paper publicado. Que vuelta con Angular, creo que el problema es que uno, o sea, para React uno necesita aprender JavaScript, pero para Angular uno tiene que aprender algo similar a JavaScript que se llama TypeScript, que es más TypeScript. complejo. Sí, más complejo. Completo, diría yo, pero claro. Ujú. Veo una pregunta en el chat. Preguntan si quizás se pudo observar alguna tendencia en cuanto al nivel de experticia, es decir, junior, mid-senior o senior. Esto es algo que incluso podría ser aplicado como un trabajo futuro, debido a que nosotros en esta etapa no seleccionamos estas menciones. En muchas de estas, debido a que en muchas de estas publicaciones no hacían la mención. Habían publicaciones que sí hacían menciones, que sí necesitamos a juniors o a, o a seniors o mid-level, pero a la final, por ejemplo, entre las aproximadamente 9.000 publicaciones, había un pequeño porcentaje de aproximadamente un 10% de publicaciones que se mencionaban estas variables. Entonces, a la final decidimos no tomarlas, pero podría ser algo para un trabajo futuro, intentar detectar las publicaciones que sí tengan para que no hayan sesgo dentro de toda la extracción de los datos, ¿sí? Y de esa manera poder tener valores que estén un poco más normalizados. Pero sí, es muy buena la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ya, listo. Listo, entonces. Si no hay más preguntas, en este caso, como bien lo mencionaba, agradecemos a todos por la presentación, digo, por la disposición, por estar aquí presentes. Y de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a la universidad, a nuestro tutor, a nuestra Miss, porque nos apoyaron justamente para este tema de investigación. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Espero continuar con alguna otra investigación más y posteriormente presentarla. Pasen bien. Muy bien, agradecemos al máster Rodrigo Saraguro, al señor Kevin Chévez por su presentación. A continuación, doy paso al departamento técnico para la toma de una fotografía. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Hacemos la cordial invitación a que activen sus cámaras para realizar la captura de pantalla de la charla FIEC del día de hoy. Pueden activar sus cámaras. Recuerden que esta imagen sale en las redes sociales de la facultad. Así que los invitamos a activar la cámara. Perfecto, muy bien. Ok, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La charla FIEC ha concluido. Que tengan buenas tardes. Gracias Muchas por gracias. su Hasta luego. asistencia. Gracias, máster Saraguro. Gracias, señor Kevin Chévez. Gracias al departamento técnico por su soporte. Buenas tardes.